¿Qué tal, amigos de Telecable? Bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Y ahorita que estamos tan involucrados en la cultura, pues está el Estudio Iluminado. Nos acompaña pues Rayo Guzmán, una gran escritora que tiene a su vez libros con una lectura sumamente agradable, dinámica, ligera, encantadora, porque yo creo que cualquiera de nosotros nos podemos identificar con ellos. Gracias, Rayo, por estar en el estudio de Cablecor Media Studios, y es un privilegio de verdad para nosotros que nos acompañes. Gracias a ti, Connie, gracias a la invitación y muchas gracias por tus palabras. No hacen otra cosa más que comprometernos a seguir escribiendo. Sí, pero realmente nosotros que hemos tenido la oportunidad de leerlos y de tenerlo en las manos y poderlo saborear, porque aparte un libro se disfruta, y creo que ahorita que estamos viviendo tiempos tan difíciles, eso es una manera, no de escapar, sino es una manera de retroalimentar otro ambiente en nuestras casas e infundir en nuestros hijos cultura. ¿Y cómo? Pues que nos vean leer, ¿no? Algo que me encantaría platicar contigo, porque esto es una charla, de verdad, créanme, estuvimos platicando antes de la entrevista, muy agradable, es como tus antecedentes como escritora. ¿Cómo fue que te inició este gusto por escribir en un momento tan difícil donde a veces no se aportan los recursos económicos o no hay tanta difusión como uno quisiera para los escritores? Sí, pues yo siempre tuve ese gusanito ahí, ¿no? Desde que tengo memoria me gustaba escribir historias, cuentos, etcétera. Durante la carrera de comunicación que estudié, pues también hice algún tipo de ensayos, trabajos, pero realmente yo creo que durante muchos años que me dediqué a la vida universitaria, estuve muchos años trabajando en universidades tanto del norte del país como del centro, fue el trabajar, el escribir, sobre todo en la vida académica o en revistas, en publicaciones que tenían que ver con el desarrollo humano, que es después en lo que me especialicé yo. Y eran artículos breves, eran algún tipo de aportaciones que tenían que ver con la familia, con la pareja, con la comunicación humana, etc. El gran momento, yo creo, Connie, es en el momento en que participo con una historia autobiográfica para un concurso que se llamó Mujeres que se atreven a contar su historia, de Editorial de Mac. Ahí, en ese libro que quedó publicado por la misma editorial, que se llamó 22 estampas de mujeres mexicanas, ganando mención honorífica con ese texto, fue cuando sucedió algo que yo no esperaba. En talleres y conferencias, que es a lo que yo me he dedicado la mayor parte de mi vida profesional, se acercaban las mujeres y me decían: oye, leí tu historia, me gustó, yo también tengo algo que contar, pero yo no sé escribir. Entonces me gusta cómo escribes tú, porque no cuentas lo que me pasó, pero pues cámbiame el nombre, cámbiame que no guárdame sepa, la identidad. Guárdame la identidad, y fue de manera que empecé a recibir. Por eso el primer libro que ya edito en solitario es el de Regalos para toda ocasión, porque de alguna manera fueron regalos que me dio la gente y que yo empecé a ficcionar. Entonces empiezo a ficcionar, los clasifico y sale ese libro que se llama, como decía, Regalos para toda ocasión, mujeres que se atreven, mujeres que comparten historias para multiplicar su fuerza. De alguna u otra manera todas hemos pasado situaciones similares, semejantes, y de alguna u otra forma el sufrimiento se ha transformado en fortaleza, o se ha transformado en resentimiento, o se ha transformado en muchas cosas. Y esas historias que yo quise contar, quise hacerlas de una manera que fuera amena, que fuera accesible para que cualquier persona pudiera entrar a la historia y encontrarse o encontrar a alguna de sus personas amadas en ese relato. Y de esa forma comienza a circular el libro en el caminar de los talleres, de las conferencias, y sucede el otro fenómeno, que se me acercan hombres y me empiezan a decir: oye, vi el libro en el buró de mi esposa y me puse a leer una historia. Y de repente ya había terminado el libro, o estaba en el sillón de la sala y me lo topé y me eché 2, 3 relatitos y ¿sabes qué? Pues nosotros también tenemos cosas, no nada más ustedes. ¿Por qué siempre ustedes? ¿Por qué nosotros no?
Y entonces les dije yo, bueno, hago una convocatoria en redes sociales y si tienen algo que contarme, cuéntenmelo. ¿Por qué se llama Tu princesa y yo sapo? Que es el nuevo libro. Porque pues fue como algo muy repetitivo que me decían ellos, ¿no? Ay, sí, tú muy princesa y yo muy sapo. O sea, ¿por qué siempre tiene que ser así, de que ustedes princesas y nosotros sapos? Entonces, cuando recibí las historias, no me quedó otra más que ponerme a escribir, porque hay historias que me conmovieron mucho, otras que me divirtieron mucho, pero algo que comentabas tú, el que no se haga juicios, no se den recetas, no se esté dando una moraleja, que simplemente se cuente la vida como pasa. Y que las decisiones que toma el protagonista o el personaje con el que tú te identifiques en el relato es porque así fue la vida y fue la historia. Y lo que ha sucedido es que mucha gente, al vincularse con encontrar su propia historia, te dice, ¿sabes qué, Rayo? Me hiciste pensar en lo que a mí me pasó. Me hiciste pensar en lo que a mí me sucedió. A mí me está pasando eso con mi sapo. Creo que llegué a mi casa y lo primero que hice fue ir a agarrar a besos a mi sapo, porque nunca me había puesto a pensar en las cosas desde el punto de vista de él. Porque aparte no lo dejo hablar, perdón. no lo escucho completo porque yo ya adivino lo que él me va a decir, entonces escucho a medias y tu libro me ayudó a entender qué seguía después del mensaje que a veces yo le dejo inconcluso a mi sapo. Entonces ha sido ahorita una dualidad de los dos libros que se están complementando, donde tanto hombres como mujeres están compartiendo sus experiencias, y en el momento que sale Tu princesa y yo sapo, ha sido una gira muy bonita con el libro, porque pues de alguna manera estamos hablando de cosas que durante muchos años no se han hablado, al menos en viva voz. El libro está escrito en primera persona, y para mí el comenzar a escribir en un momento fue algo como un placer, el deseo, una necesidad, pero el día de hoy ya no nada más es eso, ya también es un compromiso con la gente que me regala sus historias y que tiene esa confianza de decirme, Rayo, quiero que tú la cuentes. Yo creo que hay dos puntos ahí muy importantes. Uno, la maravillosa experiencia de que alguien llegue y te externe lo más íntimo de su ser, lo que experimentó, lo que aprendió o lo que está viviendo, ¿no? Y el cierre de la historia, que a lo mejor es la conclusión que yo que estoy viviendo esa problemática me puede ayudar. Yo que tuve la oportunidad de leer tu libro de regalos para toda ocasión, realmente uno se identifica. Son historias breves, lo recomiendo ampliamente. Además, las narras de una manera muy, muy interesante, a mí me encantó. Y además son historias muy profundas, ¿no? La vejez, la juventud, sí, las etapas de la mujer que se está viviendo. Entonces yo creo que además los lectores que nos siguieron, estuviste con nosotros en esa presentación del libro y tuvimos la oportunidad de transmitirlo por aquí, por el medio de la televisión, la cual también te agradecemos mucho. Y ahora este libro, que son las historias de los hombres, que aparte, pues yo creo que cualquiera se identifica rapidísimo, se engancha con uno de ellos. Y otro de la magia que estamos platicando, pues que tú aparte, quiero comentarles que tiene un currículum muy extenso y es consultora y eres terapeuta y aparte eres asesora, entonces eso te da pues aterrizas las historias de una manera que aparte tienen que ver con la terapia, con lo tú lo manejas y con mucho respeto. Sí, yo creo que sí, el que alguien te abra su corazón, te cuente algo que, como me lo dicen, Rayo, yo me iba a ir a la tumba con esto, pero te lo regalo. ¿Sí? Porque hace poco que lancé la nueva convocatoria en redes para el siguiente libro que vamos a sacar, primeramente Dios, el próximo año. Una frase que a mí me gustó mucho leer es cuando me dicen, te regalo, te cuento mi historia, porque me gusta mucho cómo escribes de una manera conciliadora, que me ayudó a mí a conciliar mis demonios. Entonces, de alguna forma, eso a mí me compromete mucho, porque cuando estoy delineando personajes y buscando esos escenarios posibles, sé que estoy haciendo una ficción y echo a volar mi imaginación y lo que tú quieras, pero
tengo presente a la persona que me dio la experiencia, todo momento, para no perder la esencia de lo que me quiso transmitir, de lo que me quiso platicar. Yo a los hombres les valoro mucho el que estén abriéndose. Es más difícil que a lo mejor nosotros. Porque estamos en una época en la que ese es un gran acontecimiento. El hombre que se abre, el hombre que ya dice lo que le está pasando. Nosotras cuando tenemos un problema, de inmediato hacemos encuesta de opinión, le hablamos a las amigas, a la mamá, a las hermanas, lo contamos, a veces ya ni siquiera nos pasó nada, pero nosotros ya nos desahogamos. Ellos no, ellos viven algo, lo resuelven, después de que lo resuelven, lo platican y lo platican en abonos. ¿Sí? Vemos esos pequeños abonos más adelante, vamos a unos cortes comerciales y regresamos, está muy interesante. Convoque, llame más, no le cambie.